Saludos a todas las personas que nos siguen, como siempre, a partir del mediodía por nuestro espacio de podcast Realpolitik con Antonio de la Cruz y este servidor Damaso Jiménez. Por cierto, pues para tratar un tema de mucha contundencia, de la cual pues mucha gente está al pendiente, porque se trata de que en cualquier momento podría llegar a ser llegada o contacto con las costas venezolanas. Las fuerzas navales y aéreas de los Estados Unidos, marcando pues así un momento de tensión en el hemisferio occidental. El despliegue pues ya se ha informado. Antonio seguramente va a ahondar un poco, pero por encimita les puedo decir que hay destructores de misiles guiados, un submarino de ataque, aviones espías, drones de vigilancia, un escuadrón anfibio, más de 4.500 efectivos, y representa una estrategia integral de inteligencia, vigilancia y disuasión, ¿no? Que es el ICE-RI, de la cual ya vamos a estar tocando el tema. Este despliegue evidencia la sofisticación tecnológica y operativa pues, de la Armada estadounidense, y se prevé, por supuesto, que la llegada inminente de estos buques y la cobertura constante de medios internacionales vayan a surgir, pues, por supuesto, preguntas críticas sobre las implicaciones reales de esta operación y las posibles respuestas del régimen venezolano también en las próximas horas. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy buenas tardes, Amazon. Muy bien, gracias. Aquí, tú sabes, esperando la llegada, ¿no?, de las fuerzas norteamericanas al Caribe Sur. Sé que viniste hasta como profesor, con láminas, con infografías que ya vamos a estar mostrando a todos ustedes. Pero, a ver, vamos a iniciar ya la parte de preguntas que quisiera hacerte sobre, y la gente también está pendiente de tu análisis sobre cómo se están desarrollando los hechos. ¿Se limitará este despliegue a operaciones de vigilancia o Estados Unidos en este momento se está preparando para realizar ataques selectivos? A ver, ¿cómo tú estás viendo la respuesta inmediata de este componente? Fíjate, Damaso, en esta oportunidad vamos a aproximar esto porque estamos en un escenario donde cada uno ha ido mostrando sus intenciones y sus capacidades en términos para la disuasión. Entonces, ¿en qué sentido? Vamos a simular esto como si fuera un juego de póker, donde cada uno cree tener una mano y esos jugadores, y aquí Maduro, cree que puede hacer bluff. Los que no conocen este juego, recordemos que uno tiene cartas y de acuerdo a las cartas que uno tiene, uno puede arriesgar en cuanto a la apuesta. Y ahí, en ese sentido, como se asumen comportamientos de cada uno, influye la psicología. Entonces, aquí vemos a Maduro en un juego de póker final. Porque, ¿qué ocurre? Las dictaduras sobreviven por el miedo, y todos lo sabemos, porque el miedo paraliza. Y otras por pura inercia, se va manteniendo sobre ello. Y el elemento que utiliza más esto es Diosdado Cabello. Pero la de Maduro, como lo hemos venido viendo, pertenece a esta última, pura inercia. Porque es un régimen ya exhausto, ilegítimo, sostenidos por redes criminales, por una organización criminal terrorista global. Y hoy se sostiene por un bluff que ya nadie le cree. Entonces, veamos entonces lo que ocurre en el Caribe Sur. Estados Unidos, frente a Venezuela, tiene, como lo señalaste en la introducción, destructores, ¿verdad?, fragatas, aviones, P-8, reconocimientos, más de 4.000 marines. Y eso no es un gesto simbólico, ni una cacería para lanchas con cocaína, porque eso lo hacen los guardacostas. Son una prueba visible de lo que la paciencia internacional se agota. Y aquí podríamos ver eso que tú planteaste en el inicio, que es la lámina
Y nos vamos a concentrar básicamente, Damaso, no en la plataforma porque es mucho detalle, pero vamos a ver el dominio, la función principal y la cobertura, ¿ok? Para ver qué es lo que hay ahí frente a Venezuela o va a estar frente a Venezuela. O sea, en el dominio aéreo, que están todos los aviones ahí, o sea, son de patrulla marítima, de la función principal, detección de buques y submarinos, inteligencia de señales, intercepta, ¿verdad? Radares y comunicaciones, ese es el espacio aéreo internacional del Caribe en la cobertura y el alcance. Y la anterior era el Caribe y el Atlántico Occidental. También estas aeronaves interceptan comunicaciones y radares estratégicos que cobertura dan larga distancia desde las bases de Florida y de Puerto Rico. También hacen seguimiento de movimientos terrestres en las fronteras colombo-venezolanas en el sur, con el Apure y el Zulia, y una vigilancia persistente y ataque selectivo. Y ahí la cobertura es operaciones desde Aruba, Curazao, Colombia, y estuve escuchando que posiblemente hasta desde Guyana. ¿Okay? Y la última, desde el punto de vista del dominio aéreo, está el reconocimiento estratégico de gran altitud. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué cobertura? Todo el territorio venezolano desde las aguas internacionales. Esa es la capacidad que está frente de las costas venezolanas. Si lo vemos desde el punto de vista espacial, y aquí nos vamos a los satélites que también están actuando ahí, su función principal es tomar imágenes de alta resolución de hasta 30 centímetros por píxel. En términos con clima cerrado, selva, o sea, ellos pueden ver hasta 30 centímetros. ¿Verdad? Y esa cobertura sí es global y con énfasis en Venezuela. Y también tienen la intercepción de comunicaciones militares con esos radares. Y eso es la cobertura global. Y por último, la marítima. Hemos visto aérea, espacial, ¿verdad? Y ahora la marítima. La marítima tiene la función principal, es vigilancia aérea y marítima, enlace en tiempo real. Y cubren todo el Caribe Sur, el entorno en Venezuela. Ellos no están apuntando a Colombia, no, es en Venezuela. Entonces, y con los submarinos, inteligencia submarina y vigilancia discreta. Todo el litoral venezolano. Entonces, ¿qué claves tienen estratégicas? Es la disuasión activa, es la capacidad que la estamos viendo demostrada de detención y reacción sin necesidad de intervención directa. Y hay una presión multidimensional. Hay inteligencia continua sobre las Fuerzas Armadas, redes criminales y aliados externos. Y la ventaja tecnológica, que es el dominio del aire, mar y espacio, con integración en tiempo real. Eso es la capacidad de los Estados Unidos. Cuando nos vamos, y ya cierro para la pregunta, a Maduro, ¿cuál es la capacidad que muestra Maduro? Convoca 4,5 millones de milicianos, que no le fue ¿cierto? Más que los que obtuvo en la votación del 28 de julio, que fueron 3,3 según las actas que están en París. Y una milicia de cartón, con generales básicamente que tienen negocios ilícitos y tropas desmotivadas. Entonces, cuando tú compensas, aquí Maduro se ve que hay un bluff y aquí hay una intención y una capacidad. En la intención también hay que verlo cuando lo declararon, que no es un presidente, sino es la cabeza o el líder de una organización. Mira, Antonio, estamos hablando con Antonio de la Cruz, como siempre en nuestro podcast. Es el director ejecutivo de Interamerican Trend, un importante think tank sobre asuntos geopolíticos. Sobre esto te quiero hablar. Justamente el objetivo declarado hasta ahora incluye la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Pero tú mismo lo acabas de decir, esa lucha contra el narcotráfico lo hacen embarcaciones de guardacostas, ¿no? Analistas están coincidiendo de toda esta semana en que esta operación tiene un trasfondo geopolítico mucho más amplio, que es presionar al régimen de Nicolás Maduro y enviar un mensaje contundente sobre la capacidad de acción de Estados Unidos en la región. Es decir, el Mar Caribe
a pesar de que Diosdado Cabello diga que ese mar es de él, ¿no? El mar Caribe es un importante espacio cercano de visión estratégica para los Estados Unidos. ¿Cómo crees que va a responder el régimen de Maduro? A ver, tiene unos milicianos, tierra adentro, digamos, ¿no? Ante la proximidad de buques y submarinos estadounidenses. Tiene elementos militares aéreos, navales, para confrontar, por ejemplo, a los anfibios. Existe el riesgo también, Antonio, de un enfrentamiento accidental que puede empezar a ocurrir en aguas internacionales o cercanas a Venezuela, porque, bueno, todos sabemos que va a ser un cerco a la zona, pero el objetivo real es el narcotráfico o la presión política o geopolítica de Maduro. ¿Cómo lo estás viendo tú? El objetivo no es hoy el narcotráfico como tal. El objetivo es Maduro. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo es traer a Maduro ante la justicia de los Estados Unidos porque tiene un caso ya con un tribunal aquí en Nueva York. Tiene un caso pendiente ya. Está imputado, sí, con un gran jurado. Entonces, el objetivo es traerlo y por eso hay este despliegue. El objetivo de este plan es traer a Maduro, sacarlo de su escondite en Venezuela y traerlo para comparecer ante ese tribunal. Ante ese tribunal, y por eso dijimos la vez pasada que le quedan ya pocas opciones en términos de una negociación. La negociación es cómo puedo ganar para poder venir a Estados Unidos. O si él quiere quedarse en Venezuela, trincherarse en Venezuela, tener consecuencias que son mayores, porque al ser declarado enemigo, una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, acordémonos que es neutralizar al enemigo. ¿Okay? Y aquí pusimos varios ejemplos. La semana pasada pusimos a Saddam Hussein, ¿verdad? Pusimos a Osama Bin Laden, pusimos a iraní. Al iraquí. No, iraní, Soleimani, ¿verdad? Como fueron objetivos también y fueron neutralizados. Pero también hablaste de Saddam Hussein. Bueno, ese fue el primero que dije, claro. Ese ejemplo. Tenemos el de, ¿cómo se llama? Pero ese sí se lo trajeron para acá, el de Panamá, el de Noriega. Entonces, Maduro está obligado a tener que mover sus piezas, porque como estamos en una jugada, como digo, estamos simulando como un juego de póker, ¿verdad? Y cualquier movimiento que ahorita haga Maduro lo debilita. Maduro no tiene, ¿verdad? El bluff de Maduro no le dura, ¿ok? Ya, porque nadie le cree. O sea, y convoca a las plazas y no le va, porque nadie va a arriesgar la vida por Maduro. O sea, y también está convocando a ejércitos nacionales, o sea, fronteras, o sea, le está diciendo a Colombia pues, que lo ayude con el ejército a Latinoamérica, a ver qué ayuda recibe, pero ha sido nula. Inclusive ayer fue un fracaso la inscripción de las personas para inscribirse a la milicia, ¿no? Bueno, porque nadie está dispuesto a arriesgar la vida por Maduro, o sea, por esa organización criminal global, terrorista. O sea, y lo mostraron los eventos electorales en la que ha tenido muy poca receptividad por parte de sus adeptos. O sea, Maduro cada vez está en una posición mucho más débil por eso. O sea, y aquí básicamente Estados Unidos y el gobierno electo o el presidente electo, 28, el camino es claro y la líder de la Fuerza Democrática María Corina es aislar al núcleo duro del cartel de los soles, tejiendo una coalición amplia y preparándose a la transición preparar la transición con unas garantías mínimas. Entonces, aquí, en ese sentido, para Maduro, el bluff, vuelvo a insistir, no le funciona. O sea, si nosotros vemos que disuasión, y aquí insisto con esto, pues es importante tomarlo en cuenta, es la capacidad por la intención. Cuando tú te ubicas en el lado de Maduro, si mi capacidad es bluff y mi intención es represión, esa represión con bluff
no dura. ¿Okay? No hay una disuasión, porque cuando él quiere contrastarlo con la realidad, no le va a la gente, por ejemplo, ayer. Entonces, no dura. O sea, cuando había una expresión, le leí a Kasparov, que dice que el poder dura hasta que se da cuenta el pueblo o los venezolanos que no existe, que es puro bluff. O sea, y en póker, cuando el bluff se descubre, la partida termina. O sea, lo que pasa hoy es que para Maduro es brutal, nadie le cree. O sea, en este caso lo que me quiere decir es que las cartas de Maduro ya están en evidencia. O sea, se conoce que no tiene una buena mano, que está blufeando, ¿verdad? Claro. Y cuando pide a Colombia la ayuda, el ministro de Defensa no lo sostiene a pesar de lo que había dicho Petro días antes. Dicen, no, nosotros estamos de acuerdo con el ejercicio de los Estados Unidos en el Caribe Sur y nosotros no estamos en un movimiento de apoyo de ejército colombiano con el venezolano. Y también Petro empieza a tener y a señalar que los grupos de la guerrilla están en Venezuela abiertamente, ¿verdad? Entonces empieza a tener un desmarque y Brasil lo hace de una forma muy elegante. Dice, para nosotros no es un presidente Maduro. O sea, y eso lo hizo, ¿verdad? Brasil. No estamos de acuerdo con las fuerzas en el Caribe, porque bueno, no se puede vincular el PT, el Partido de los Trabajadores de Lula, apoyando supuestamente a los imperialistas. Pero dice, Maduro no es presidente. Eso le da una plataforma legal a la operación de los Estados Unidos tremenda, porque no lo consideran presidente. O sea, que no, peor aún, no lo consideran presidente, lo consideran jefe del cartel de los soles, de un grupo narcoterrorista. Y entonces, y cuando tú ves que hay países que ya catalogan a el cartel de los soles como terrorista, como Ecuador, Paraguay, ¿verdad? Tú empiezas a decir, ok, además empieza a haber un consenso de los países latinoamericanos en términos de que es una organización terrorista global. Ahora, Antonio, fíjate, pasamos ahorita justamente esa imagen de una de las últimas presentaciones de Maduro, en este caso con la Fuerza Armada y algunos gentes de su régimen. ¿Cómo leíste tú esos rostros y en especial el generalato que se encuentra allí, entre ellos Vladimir Padrino, el argumento que no cuajaba dentro de... Además, Maduro se ha equivocado enormemente en las últimas salidas públicas, ¿no? No tiene no coordina completamente las ideas con respecto pues, a una situación estratégica que debería estar vendiendo, generando confianza, seguridad. Todo el mundo lo ve como que, mira, esto no sé con qué se come, esto que está planteando Maduro. Estoy hablando del generalato, los rostros. En el generalato, ellos se mantienen hasta el día que no son fieles, eso lo dijo Herrera Campos. Son leales hasta el último día. Hasta el último día. Y eso lo vimos en todos los movimientos estos donde se cayeron todos estos dictadores. Y había algo que recordaba en estos días, Damaso, que cuando en la etapa del interinato, en la juramentación de Juan Guaidó, muchos pedían que en ese momento, por supuesto, la estrategia estaba en que tenía que asumir el liderazgo Juan Guaidó en juramentarse, pero solicitaba parte de esa plataforma que apoyó a Guaidó para que lo hiciera, tener una fragata en el Caribe. O sea, el respaldo para sentirse seguro de que Maduro no iba, que no lo hizo, o sea, estoy hablando de algo que fue antes de que ocurriera, era decía, la forma más segura para ellos es tener una fragata de los Estados Unidos. Hoy no tenemos una fragata, tenemos 3, tenemos varias, tenemos submarinos. Y entonces esa señal para los factores internos tiene que mandar un mensaje muy poderoso. ¿Okay?
Entonces estuve pensando y dije, bueno, las condiciones están dadas por los Estados Unidos. Esto depende ya de nosotros los venezolanos. Esta jugada última es nuestra. O sea, porque los Estados Unidos ya creó todas las condiciones y está ahí, con toda la información y Y con la presión, y con la presión. con todos los datos que puede suministrar a todas las fuerzas democráticas para que suceda lo que tiene que suceder. ¿Okay? Ahora, tú sabes que el venezolano, de alguna u otra manera, es, parte de la idiosincrasia, podríamos decir, un hombre de poca fe. Quieren ver las cosas con una inmediatez fugaz, prácticamente, veloz. Claro, por supuesto, el lunes fue cuando, a través de Reuters, se supo que 3 embarcaciones estaban saliendo, ¿no? Luego se fueron dando mayores detalles como los que has venido dando tú del Ice Rig. Pero la gente se pregunta, ¿por qué ya hoy domingo todavía no han llegado esas embarcaciones a las costas venezolanas? ¿Qué tanto se puede tardar esos destructores? Bueno, como elemento de información, recordemos que hay un, ¿cómo se llama? Un huracán en el Caribe, viene subiendo. Y el gran Hiroshima, que viene de aquí del norte, viene por aquí si mal no recuerdo, de Virginia. O sea, todas esas embarcaciones estaban en diferentes operativos, se están uniendo en el Caribe en este momento. Entonces tomaron la decisión para no enfrentar, ¿verdad?, el riesgo del huracán, de retrasar la salida. Y algunos se devolvieron. Pero esto no quiere decir que pararon esta operación. O sea, esto es una decisión. Por eso yo hablé de la intención. Porque la intención, cuando tú tienes la intención, es lo que hace que muevan las cosas. Cuando tú tienes la atención, tú le pones la energía. Pero cuando tú tienes la intención, ya es movimiento. Ya es que vas a ejecutar. Cuando dice tengo la intención de, ya ahí se ejecuta. Y por eso digo, la disuasión es intención por capacidad. Entonces, esto no es que la intención cambió, no, para nada. La intención está ahí porque fue una decisión de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, que es lo otro. Al final, esta decisión final, que seguro está tomada por el presidente Trump. Aquí está todo actuando de acuerdo a su estrategia, a su solicitud y a su decisión. Y eso, cuando lo hablamos la semana pasada, dijimos que el elemento que nos tiene que llevar a esto fue la portavoz de la Casa Blanca, porque ella allí habló por el presidente Trump. Ella es Catherine Levy. Ella es la vocera del presidente Trump. Y esa pregunta no fue así casual, es una pregunta que se pidió para poder aclarar eso de una manera frente a la prensa internacional, que siempre está ahí, nacional, para que saliera el mensaje para los otros actores que acompañan a Maduro, para Rusia y para China. Entonces, esa fue una señal muy fuerte. O sea, entonces, aquí vamos a regresar a la parte, y aquí ya tengo recuerdo la cita de Kasparov. Él dice, el poder de un déspota depende de que lo crean invencible. O sea, ese es el poder de un déspota. Cuando esa ilusión se rompe, todo se derrumba con rapidez. ¿Qué es lo que ocurre cuando digo la decisión está de parte nuestra? De que todos tenemos que saber que ahí hay un bluff y que nosotros no podemos seguir teniendo ese miedo cuando están todas las condiciones para la salida de Maduro, donde están, por supuesto, el liderazgo de María Corina Machado actuando en ese sentido. Y aquí tenemos que también decir que la tarea es dura. ¿Por qué ha sido dura? No solamente porque el venezolano no crea, sino porque hay grupos que buscan cómo cambiar este sentido en la que ha tomado la decisión del presidente Trump. ¿En qué sentido? Bueno, primero, dándole mucho voz, abriendo la voz
de los barcos de Chevron, que no tiene nada que ver con esto ya. Esto está fuera, como lo planteamos anteriormente. Otro tema. Sí, eso está fuera, eso es otra cosa y eso eso está muerto. Y los grupos económicos mostrando aquí encuestas donde ponen a favor los números al régimen, al cartel de los ojos. Que María Corina ya no tiene el apoyo. O sea, es de verdad que es vergonzoso. Un negativismo. No, vergonzoso. Eso es vergonzoso que los grupos económicos quieran cohabitar con Maduro y no entender que en Venezuela, en un cambio, en democracia, el respeto al Estado de Derecho, que vuelva, y las oportunidades que hay. María Corina habla de 1 trillón, 1 con 12 ceros, el plan que tiene ya para Venezuela desarrollado. Entonces es una lucha difícil en ese sentido, porque en vez de estar aliados y estar ahondando y no creando eso, porque ¿qué pasa? Que al crear esa matriz de opinión aquí o tratar de crearla, eso llega a miembros que están buscando cómo seguir en Venezuela con Maduro y los negocios que no tienen hoy mucho peso, porque sabemos que está todo desplegado y esto fue una decisión del presidente Trump. Y lo vemos porque lo declaró la portavoz. Pero de verdad es muy lamentable. O sea, ver a un Capriles con lo que salió diciendo, con esto del no tiene, o sea, uno no logra explicarse. Bueno, y a propósito de Capriles, ¿cómo viste entonces la salida de 13 presos políticos en la noche de ayer? Bueno, porque Maduro sigue jugando a su juego de póker tratando de ver si una carta, ¿verdad? Es una carta que jugó. Una carta, usando la carta de Cipriano Castro. Ok, diciendo aquí estoy, o sea, mira, aquí está una carta para ver si puede, pero el bluff ya no puede seguir funcionando con Maduro. No hay cómo. O sea, cuando tú ves esas capacidades, por eso traje ese cuadro. Tú dices, no, hermano, si ahí saben dónde está Maduro, qué come Maduro, qué tensión tiene Maduro, Diosdado, o sea, todo. O sea, El asunto también es, Antonio, que hemos escuchado, y está muy interesante tu disertación, pero hemos escuchado también, y tú también seguramente has escuchado a diferentes expertos en la materia, ¿no? De algo que vamos, nos devolvemos, regresamos, porque esto por lo general se hace con digamos, de manera secreta, ¿no? Pero bueno, hemos estado siguiendo como en cámara lenta la trayectoria de estos destructores, entonces vamos, venimos y vienen otros elementos. Por ejemplo, podrían otras potencias, en este caso, cuando se dé el día de, ¿no? Como Rusia, China, como estabas hablando ahorita de países latinoamericanos que son importantes, pero en este caso las potencias como Rusia y China, intervenir de manera diplomática o hasta militarmente en esta situación que tú nos estás describiendo. militarmente la probabilidad es cero. ¿Okay? Cero. Ahí no hay cómo intervenir militarmente a pesar de ser una pequeña fuerza dentro de lo que es el ejército y las fuerzas armadas de los Estados Unidos. O sea, no es, o sea, cuando Estados Unidos tiene mucha más capacidad que esta, pero es tan poderosa como lo que estamos viendo. Entonces, ahí no va a venir a confrontarse, ese no va a ser un teatro para confrontar a China, Rusia y Estados Unidos, no, ahí no, eso no se va a dar aquí en el Caribe. 2, el ida y vuelta ya expliqué que es por una situación que tuvieron que tomar precauciones por la presencia del huracán en el Caribe, que tuvieron que tomar precauciones. Entonces, esto tampoco quita, no podemos estar en la narrativa de que es un simulacro. Vuelvo a decir, aquí por parte de los Estados Unidos no hay bluff. El bluff lo tiene Maduro, que no logra sostenerse. Y si nosotros queremos creer en el bluff, bueno, o sea, un grupo de la población venezolana, eso le afecta porque se necesita que los venezolanos terminemos de sacar a Maduro del poder. Y vuelvo a insistir, somos los venezolanos, no Estados Unidos está creando todas las condiciones
y está haciendo todo lo que tiene que hacer para que eso se dé. O sea, aquí no debemos tener, así como en un momento se pensó con una fragata en el Caribe, yo me juramento, ¿verdad? Ya las fragatas están y no es juro. Entonces yo creo que aquí hay que unirnos todos en términos de este objetivo, que sí es cierto, es un objetivo que demanda un tiempo, ¿verdad? No es para mucho porque hay mucho esfuerzo, ¿verdad? Concentrado allí. ¿Okay? Y entonces, bueno, esto debe tener una solución que no va a ser 6 meses. O sea, esto va a tener que ser inmediato, rápido. Más corto que eso, porque no te da. O sea, estar 6 meses, que ya sabes dónde está Maduro y dónde está qué come y cómo hace, no es necesario ya. ¿Okay? Entonces, estamos en un momento donde estamos en máximo, o donde básicamente está el juego de póker. Ya veo tus cartas, él mostró una, pero las cartas de Estados Unidos están ahí, eso que tú dices, que son secretas, no, él te mostró sus cartas ahí. Ya no, sí, eso, exactamente, ya se pueden ver las cartas. Ahora, en esas cartas, por lo que tú nos estás explicando, el único movimiento que quedaría Maduro entonces es atrincherarse, esconderse. ¿Para cuándo prevés tú que podríamos tener ese día D? ¿Qué escenario podríamos decir que están preparados ya para las próximas horas si llegan definitivamente pues ya a sus posiciones finales en las costas venezolanas y hay señales de provocación? No, yo no creo que hay, o sea, yo no conozco el escenario, el día D, porque, o sea, sí, pero la gente lo está esperando, ¿entiendes? De algún momento a otro. El día D lo tenemos que hacer nosotros los venezolanos con María Corina Machado cuando ella indique las acciones que hay que hacer. O sea, ese es el día D que ella va a marcar. Y aquí insisto en la confianza, el liderazgo de María Corina Machado. ¿Okay? Ese es el día D para nosotros los venezolanos. Y ese es el que va a ser. O sea, los Estados Unidos han venido creando. No hay un día D como Normandía. No existe eso. Pero el día D es cuando lleguen los buques allí y la gente pueda verlos ya y definitivamente hay una presión naval frente a las costas venezolanas, como se ha venido describiendo. Lo que pasa es que los buques van a estar en aguas internacionales. O sea, lo vas a ver por las fotos aéreas que envíen las agencias de noticias, pero desde las costas venezolanas no se van a ver. O sea, si yo me paro en la vela de Coro, no lo voy a ver, ¿okay? Porque no van a estar en Aruba. ¿Okay? O sea, van a estar donde les corresponden estar, pero eso sí, ellos tienen control absoluto. El hecho que no lo vea desde el puente de Maracaibo no quiere decir que no están, ¿okay? Porque están allí y están en una lógica de la que hemos estado conversando, de que el líder de un cartel terrorista, ¿verdad?, global, tiene causa abierta en Estados Unidos. Esa es la lógica de los Estados Unidos. Correcto. Mira, y esa es la lógica que corresponde para actuar. Y eso es lo importante de la declaración de Brasil. Brasil ahí jugó una carta muy dura para Maduro, al decir que ellos no lo reconocían como presidente. Eso es fuerte, en términos de, porque sabemos que Brasil es la otra gran potencia en América, ¿verdad?, con Estados Unidos. Entonces, que eso haya sido una declaración, ¿verdad?, es muy contundente por parte de Brasil. Mira, Antonio, bueno, agradecemos a las personas que nos están siguiendo en vivo en este momento en nuestro podcast. Ya estamos llegando a aproximadamente 4,000 vistas, personas que están conectadas en este momento con nosotros en vivo y nos están dejando una gran cantidad de mensajes que vamos a proceder a compartir contigo estas inquietudes, ¿no? Nos dice, lo tenemos allí, Dixon Olivares: los narcosádicos ya empiezan sus diabólicas trampas liberando rehenes para seguir sus narcocrímenes en Venezuela. Usa, ¿no? También, a ver, tenemos a Byron Ali Becerra Secato, dice: sospechoso ser Berky a Capriles como el que logró la libertad de los presos políticos
Esa rata es oportunista y traidor. También a Morela Herrera, feliz y bendecido domingo para ambos, excelente análisis como cada domingo, tener fe y sabiduría para este tiempo histórico es parte de estar más alerta a cada noticia con discernimiento, y pone un hashtag que es paso a paso, ¿no? A ver, William Velázquez, el profesor William, saludos al profesor William, buenas tardes, doctor Antonio de la Cruz, una consulta, veremos acciones entre las fuerzas de Estados Unidos y la de Venezuela, no lo has explicado, pero cortico allí, a ver qué le puede responder a Velázquez, al profesor William. Ok, fíjate, en el caso de una intervención directa de los Estados Unidos en Venezuela, en este momento no está planteado una intervención, porque si ellos intervienen directamente, aquí puede presentarse unos escenarios de desalojo, por supuesto, y traérselo, pero que no está el venezolano con el suficiente empoderamiento para dirigir sus destinos. Aquí lo que tenemos que entender es que nosotros mismos somos los que tenemos que hacerlo para poder continuar. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Que al no ser nosotros, ¿verdad? Mismo, se crea, está la sombra de Irak y de Afganistán, donde Estados Unidos tuvo que quedarse para garantizar el gobierno de transición y esa experiencia, los Estados Unidos no la quiere ni la va a repetir. Entonces, de ahí la importancia. Por eso es que tendría que ser un escenario, porque si hay apoyo interno, puede darse un escenario guacamaya, ¿verdad? Donde ni siquiera yo creo que sean los Estados Unidos, serían contratistas privados los que harían la extracción, porque al final puede darse una extracción por toda la información que ellos manejan, pero con contratistas, porque Maduro lo sabe, que él puede ser extraído y él debe haber reforzado su anillo de seguridad. Claro. Entonces, contratistas que son casas de recompensa en este caso, ¿no? entonces sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese escenario los Estados Unidos, por eso que tiene todo lo que hablamos al inicio en esa matriz de escucha y de todo para poder ser una operación clean, limpia. O sea, aquí Trump no quiere entrar en un escenario donde él tenga que entrar con fuerzas propias y tener consecuencias, porque sería muy criticado por el ala de sus seguidores MAGA, ¿verdad? En la que han estado sosteniendo que no quieren volver a tener boots, como se llama aquí, boots on the ground, gente dentro de los países buscando un esfuerzo para salir de los líderes, aunque aquí es el cabecilla del cartel de los soles. Por eso yo pienso que una extracción puede ocurrir, pero lo veo más con contratistas, con apoyo interno venezolano. Dijiste lo de no se va a permitir el retorno de estos buques sin el objetivo, ¿no? Buscado, porque es mucho lo que está en juego también para la reputación de Trump. Mira, tenemos a Julio Camacho. Buenas tardes, amigos, Damas y Antonio. Bien, ¿a quién entregará el régimen primero? ¿A Diosdado, Maduro o Padrino? Y esta entrega será en el Caribe. Habría que tener una bola de cristal, pero bueno, ¿qué le podría decir a Julio Camacho, Antonio? A Julio le diría que los que estén negociando con los Estados Unidos serán el que entregará primero uno al otro. Si está negociando Padrino, que en el pasado tuvo conversaciones, aunque al final no cumplió, el 30 de abril, recordemos, que tenía conversaciones con gente aquí en Estados Unidos para la salida de Maduro. Podrías entregar él a Maduro, que es el que tiene la mayor recompensa, pero no por el precio, sino para salvarse él. Y Diosdado siempre tenía también un canal de conversación con el Consejo de Seguridad Nacional. Podría también estar pensando en cómo salvarse él. Lo que ocurre, y eso sí es una información reciente, es que lo que más los tiene nerviosos a ellos es que ellos siempre han tenido un canal abierto con los Estados Unidos.
para conversar, porque eso nunca se cierra. Y en las últimas 2-3 semanas no le responden los teléfonos. Entonces, eso quiere decir, ese es otro elemento importante de la intención, ¿verdad? Porque la intención transforma, en que esto tiene un punto de que Maduro tiene que venir a presentarse ante la justicia de los Estados Unidos. Porque eso es lo que básicamente dijo la fiscal. La fiscal dijo, estás imputado en un tribunal de Nueva York y vas a terminar ante la justicia de los Estados Unidos. Como tú lo dijiste anteriormente, con el 1233 no se podía hacer esto con presidente, con jefe de Estado, pero ya no es jefe de Estado, ¿no? En este caso, o por lo menos en la narrativa que está planteando. Sí, esa es una orden ejecutiva que emitió, ¿cómo se llama? Reagan. Recordemos que Estados Unidos con la CIA hacía muchas operaciones en ese sentido, además, si recordamos bien lo que ocurrió con Allende. Entonces ellos, la orden ejecutiva era para que ningún funcionario pudiera deponer un presidente con legitimidad de origen. ¿Okay? Entonces lo que ocurre es que los presidentes siguientes lo que hicieron fue, y lo podemos ver con Bush padre en Panamá, lo podemos ver con Bush hijo, con Osama Bin Laden, y lo podemos ver con Donald Trump, ¿cómo se llama? Con el general iraní, ¿verdad? Lo declaran objetivo y una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y ese marco de referencia es lo que le permite jurídico actuar de la forma de poder hacer las acciones que hicieron en el pasado y que están haciendo hoy. Mira, Antonio, tenemos ya Máximo Cudeblo, o Cubedu, dice, buenas tardes, saludos desde Italia, nos están escuchando. ¿Cómo se combate el después de este régimen? Los paramilitares, la guerrilla, los grupos terroristas, el narcotráfico. Excelente pregunta de lo que podría ocurrir en Venezuela un día después o varias semanas después, ¿no? A propósito de esto, yo quería que hicieras énfasis porque la revista Semana publicó hoy justamente que hay un informe en el que el ELN es el principal anillo de seguridad en este momento de Maduro. No es la Fuerza Armada ni, digamos, las contratistas de rusas y China que le han prestado pues seguridad durante todo este tiempo, y los cubanos, sino el ELN específicamente. Pero bueno, ¿qué le podríamos decir sobre el día después con tantos grupos violentos e irregulares que se encuentran en Venezuela? Sí, por eso es que la solución pasa por nosotros los venezolanos, porque si pasa por nosotros, habrá unas Fuerzas Armadas que tendrán un rol que jugar, que no quedan destruidas, porque si entran los Estados Unidos, esas Fuerzas Armadas quedan destruidas, porque cuando es guerra, tú destruyes al enemigo. Entonces te quedarías sin una Fuerza Armada para poder enfrentar estos grupos irregulares que van a quedar en el país. Aunque es una Fuerza Armada que está diezmada, pero tiene elementos todavía para poder enfrentar a los grupos irregulares. Entonces, esa es la otra parte de la importancia de que seamos nosotros, porque tendríamos una Fuerza Armada para enfrentar a estos grupos irregulares, que va a ser una tarea ardua, y por supuesto vamos a necesitar la ayuda de gobiernos vecinos y de los Estados Unidos mismos, porque va a quedar el flagelo de la droga, un gran negocio que no se va a acabar de la noche a la mañana, por supuesto, y por eso Maduro pensó en la zona binacional para poder replegarse todos estos grupos a el Catatumbo, ¿verdad? Y tomar esa zona y poder desde ahí atrincherarse con el negocio de la droga y con el poder de fuego que tiene. Mira, nos dice aquí, a ver, vamos a leer a Leani Beatriz Araujo.
Escarcelan unos pocos desaparecidos y presos. El terrorista pretende detener la coalición ofensiva. ¿Creen ustedes que los terroristas y sus colaboradores no han entendido la dimensión del problema? Creo que sí lo han entendido. Están buscando la manera de renegociar. Ellos lo han entendido, ellos lo saben. Están haciendo bluff, están blufeando, como digo, están haciendo bluff en el juego. Pero eso se le acabó, vamos. Eso no tiene mucho más ya de poder. No les creen ni los países vecinos, no les creen ni los propios venezolanos. Entonces, él realmente está en un momento donde sabe que tiene mucho que perder y poco. Ya hoy sí se puede decir que el costo de permanencia en el poder es más alto que el costo de salida. Recordemos que esa era una de las máximas que había, de que hasta que no fuese el costo de permanencia más alto que el de salida, él no iba a moverse. Y ya hoy, él sabe que el costo de permanencia es mucho más alto que el de salida. Mira, nos dice Marcelo Morán allí, excelente programa, Damaso, Antonio. Flor Hermosa, saludos Antonio. Damaso, por favor explique la liberación de esos presos políticos. Sabemos que Capriles no negocia, pero nada, el único beneficio fue para esos ciudadanos liberados. Gracias. Bueno, ya creo que adelantaste algo con respecto al tema. Cine Moreno, pendientes, gorgojos en el chat. Edilma Castro, ¿te imaginas, Pedro González, están hablando entre ellos, si todos tuviéramos la mente de derrota como la tuya, ¿no? Y el nuevo director de Llano dice, el canal, la Deutsche Welle, el canal alemán, en español, tiene información actual. Por cierto, hablando de lo que señala allí The New Direction of Jazz, tenemos información última de los medios internacionales. Los medios estadounidenses han informado sobre el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas, citando ya fuentes del Pentágono. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que es un think tank poderoso en Washington, ha destacado que el despliegue de destructores en la región busca mejorar la recopilación de inteligencia sobre las organizaciones criminales transnacionales que operan en la frontera sur de los Estados Unidos. También algunos medios europeos han expresado diversas perspectivas sobre el despliegue de destructores de misiles guiados, Aegis, de Estados Unidos frente a las costas venezolanas. Según un artículo de Le Monde, la administración Trump ha intensificado la presión sobre Nicolás Maduro, acusándolo de liderar el cartel de los soles, ¿no? Y él dice que este despliegue incluye la movilización de 3 destructores, como ya lo dijo Antonio, hasta 4.000 marines, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico. La comunidad internacional observa de cerca los desarrollos, esperando que se mantenga la estabilidad de la región, y dice que este despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela ha generado preocupación y especulación sobre las posibles implicaciones geopolíticas y militares en la región. ¿Qué tanto puede afectar esto, la situación de América Latina, Antonio, que es una de las preocupaciones que hemos estado viendo de la gente, ¿no? De algunos analistas? Esto lo afecta desde el punto de vista en que todos aquellos carteles de la droga que Estados Unidos considera como son terroristas globales, van por ello. Esto no es solamente contra Maduro, ¿verdad? Esto es contra todos. Y ahí es donde tiene mucha preocupación la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque una vez que se resuelva lo de Maduro, van a ir por los carteles mexicanos si ella no actúa acorde con. Y ahí van a estar los colombianos y ahí van a estar los que generan en la pasta también, no son tan fuertes, pero de Bolivia, ¿verdad? Lo que pasa es que hay también movimientos de los gobiernos. O si vemos Bolivia va a tener un gobierno distinto al del MAS. O sea que ahí pierden un apoyo los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y en el caso de Colombia, el próximo año hay elecciones presidenciales y puede ser que se gire hacia la derecha, como ellos dicen. Entonces tampoco. Entonces el apoyo ahí a esas organizaciones criminales globales van a actuar conjuntamente con la fuerza de los Estados Unidos, porque el objetivo es, vuelvo a insistir, la de los presidentes Trump, la de los Estados Unidos.
y eso no termina con Maduro. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, se fortalece la parte de la democracia, porque salen de organizaciones que desestabilizan la región y que creen un proyecto de ¿cómo se llama? Un cartel, en carteles que puedan dominar, ¿verdad? Son organizaciones criminales, porque lo que ha venido evolucionando en la región son que los carteles, ¿verdad? Estas organizaciones criminales han ido apoderándose de la parte política. O sea, en México tienen mucha fuerza. En Ecuador recordemos que tienen también, ese sería otro punto donde traían con mucha fuerza a los Estados Unidos. En Colombia lo estamos viendo ahorita con todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, por eso, al ir contra esos carteles, la región va a estar en una situación de una mayor democracia y de una mayor estabilidad, porque con esa inestabilidad es muy difícil llegar a la inversión y se necesita hoy en día que vengan capitales para poder salir de lo que estamos observando desde el punto de vista económico. Mira, nos estaban a ver, Ana Constanza Carrillo, muchas gracias, escuchándolo desde Cúcuta, Colombia, en frontera con Venezuela, muy sobre San Antonio, Ureña, resguardado, los ciudadanos están resguardados en este momento. También nos saludan desde Panamá. Ahorita Maru nos estaba escribiendo desde los Países Bajos, desde Holanda. Aquí Isidoriano nos está escribiendo desde Panamá, saludos cordiales. Y nos dice también Griselda Rizales, hay muchas zonas calientes donde pueden iniciar las acciones de ataque, por ejemplo, las minas de oro explotadas por irregulares, las pistas de salida de la droga, hay muchos lugares lejos de Caracas. Y ya para finalizar, pues bueno, vamos a leer un par más de estos comentarios. La vida humana no tiene precio, pero póngale precio y multiplícalo por 80,000 muertos del 2024 en Estados Unidos, sin contar en otro par y partes, ¿sabes? También Álvarez, ¿qué es la vida de Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges, Juan Guaidó? Se los tragó la tierra. Una vez lograda la libertad, ¿qué harán los venezolanos con estas personas? ¿No? Vamos a decir lo que están escribiendo. Y bueno, ya para finalizar, Antonio, bueno, quería una palabra final tuya. Y también la invitación que le vas a hacer a la gente para leer tu nuevo capítulo de El Cartel. Ah, sí, claro. Sí, muchas gracias por recordarme lo que esta semana publiqué. Estoy publicando semanalmente en El Nacional y lo hago también en video para aquellos que... Ahí tenemos la portada porque lo pueden ver en YouTube. Ahí lo tenemos, exactamente, ¿no? Para aquellos que no... Este es el capítulo 4. Joe Cleaver, el general sin patria. Para aquellos que les gusta ir al gimnasio. Dime. Para aquellos que les gusta ir al gimnasio y escuchar o caminar o ir en el carro. También en video, y este es Cleaver. Las tres anteriores el primero fue Maduro, el segundo fue Diosdado, el tercero fue el Pollo Carvajal y ahora el Cleaver. Este es el cuarto. ¿Y el quinto que ya te estarás preparando? El viernes que viene, ¿sabes? ¿Con? Ese viene con Márquez, que forma parte de la FARC. Ajá, pero aquí para ir cerrando, ¿verdad? Ajá. Maduro enfrenta una gran realidad o verdad. Si cede, estoy pensando en el póker, como ya empezamos, pierde todo, porque no tiene mano. Si resiste, ¿verdad? Lo pierde igual, porque no tiene cómo. Y su bluff está terminado. O sea, realmente, ¿verdad? Quizás no hace falta una invasión, vuelvo a insistir. Bastará con que una noche uno de los suyos le diga, se acabó, hasta aquí llegamos. Y ese día se acabó. O sea, es mucho más, visualizarlo es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Porque imaginamos los gringos entrando, que tal, y que vienen y entran y atacan. No, esto se acabó. O sea, Maduro se le acabó su movimiento que tiene. Bueno, y si la gente quiere visualizar un poco más toda esta situación, yo los invito a leer De repente, si lo tenemos allí, nuestro equipo de producción, De repente, que son relatos de ficciones consensuadas en nuestra serie de cuadernos de la dictadura de nuestra página web Venezuela
USA, ¿no? Y en este caso Venezuela USA Corp, venezuelausa.org, que también, por cierto, si lo quieren leer texto completo allí, esto es los relatos escritos como en un libro, pero digital, pero también lo pueden tener en Substack, ¿no? O sea, ustedes saben, la plataforma para la gente que le gusta leer y la gente que le gusta escribir. Entonces, bueno, lo pueden tener en Substack y también en De Repente. Atrévanse, eso es un ejercicio de imaginación de los 7 días que marcarían a Venezuela el día después de lo que acaba de comentar Antonio, de la manera más fácil posible, más sencilla posible. Bueno, nos despedimos, Antonio. Gracias por esta visión que has tenido con respecto pues, a estos días. La gente un poco desesperada por un lado, pero pendiente de lo que pueda pasar. Esto es parte de una narrativa en términos de la vida real que se está dando. Y vamos a estar pendientes, no solamente en este programa, sino quizás, por supuesto, en lo que va a ser durante todo este periplo de la semana que viene. Antonio, se pueden suscribir a través de venezuelausa.org en nuestro canal YouTube y en el de Antonio de la Cruz, que lo tienes allí, equipo Antonio 6618, ¿no? Creo que es And de la Cruz, o Antonio de la Cruz 6618. Es el YouTube, es el canal. Es el YouTube. Y por supuesto en Instagram, también en Venezuela USA, en And de la Cruz Piso y el de este servidor, @Damaso Jiménez, por donde estamos saliendo en este momento en Instagram en vivo. Un último mensaje ahí, porque como empezamos con el póker, para terminar con él. En el póker en el póker de la historia siempre llega el momento de mostrar las cartas. Al final siempre se muestra. Y cuando eso ocurre, Maduro descubrirá, Damaso, que ningún bluff sobrevive a un pueblo decidido a ser libre. Con eso cierro. Bueno, que quede aquí. Nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción. Muchísimas gracias a Antonio de la Cruz, este servidor, a todos ustedes por hacer posible también que nos estemos comunicando a través de este podcast. Y, por supuesto, será hasta una nueva oportunidad. Gracias.